Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, esa primera carta que escribe, que poco a poco hemos ido desglosando, escudriñando, estudiando, y ya vamos por el capítulo 3 y hoy vamos a leer los últimos dos versículos de este capítulo, el 23 y el 24, y dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Estos versículos nos vienen a enseñar, o más bien a recordar, que el amor hacia los demás es un mandamiento. Ya hemos visto en diferentes enseñanzas, ¿verdad?, que amar no es una opción para el creyente, sino que es una obligación, es un mandamiento que Dios nos da. De hecho, los dos principales mandamientos de la palabra de Dios se tratan del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y a continuación, Juan nos dice que si guardamos los mandamientos, entonces nosotros estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros. De esta parte del versículo vamos a recalcar dos cosas, y lo primero es que me gustaría enseñar es que guardar los mandamientos de Dios nos hace permanecer en Dios. Es decir, que es imposible poder permanecer en los caminos del Señor si no guardamos sus mandamientos. Pero quiero que entiendas algo. Guardar no es simplemente pensar en ellos o tenerlos en la mente. Guardar es cumplir los mandamientos. Por lo tanto, lo que Juan nos está diciendo aquí es que si cumplimos con los mandamientos de Dios, nosotros vamos entonces a lograr permanecer en el tiempo en Dios. Y lo segundo que quiero recalcar, para mí es lo más importante, porque el texto dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y ojo, porque aunque parezca que no tiene sentido lo que aquí se está diciendo, no es así. Esto tiene mucho más sentido de lo que tú puedes llegar a pensar, de lo que puedes llegar a imaginar. Nosotros podemos permanecer en Dios y sin embargo Dios no permanecer en nosotros. Un claro ejemplo de esto es Sansón. Bueno, no te voy a hablar mucho de él porque ya la semana pasada o la anterior, ahora no recuerdo, ya hablé acerca de este personaje. Pero él seguía estando con Dios, pero en un momento dado de su vida ya Dios no estaba con él. Creo que hay mucha gente, por desgracia, que permanece en Dios, pero que Dios no está en ellos. Me explico. Nosotros somos personas cabezonas, morrudas, diríamos aquí en Fuerteventura, y pensamos que siempre tenemos la razón. Y a veces nosotros nos metemos en caminos, en proyectos, en ideas, creyendo que estamos haciendo lo correcto, incluso creyendo que tenemos la bendición de Dios que nos respalda, que está sobre nosotros, pero sin embargo se puede dar el caso de que Dios no esté en el asunto. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que sin embargo el final es un final de muerte. Nosotros damos por hecho muchas veces que Dios nos está guiando, cuando la realidad es que Él no está en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Juan recalca el hecho de que se puede permanecer en Dios, pero Dios no permanecer en nosotros. Otro ejemplo de esto está en Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios está tratando con una iglesia que pensaba que Dios estaba entre ellos, pero sin embargo, ese famoso versículo, el versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y estoy llamando para ver si alguno me abre, y así poder entrar y cenar con Él y Él conmigo. A veces nosotros podemos pensar que estamos cenando con Dios, pero Dios no está cenando con nosotros. Esto de la cena es una metáfora, espero que me estés entendiendo. Lo importante no es solo estar en Dios, sino que Dios esté con nosotros. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas para Dios y sin embargo Dios ni siquiera conocernos. Mira, en una ocasión Jesús estaba enseñando y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios. Y siguió enseñando diciendo que muchos aquel día van a decir: oye, pero ¿cómo es posible que no vaya a entrar yo al reino de los cielos si yo profeticé en tu nombre, Señor? Oye, pero ¿sabes qué? Si yo eché fuera demonios en tu nombre, incluso yo hice muchos milagros. Pero la respuesta del Señor es muy dura cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 23: nunca os conocí. En otras palabras, lo que Jesús estaba enseñando es que se puede estar en la obra del Señor sin el Señor de la obra. Se puede estar sirviendo en la iglesia del Señor, pero que el Señor de la iglesia no esté con nosotros. Se puede estar en Dios, pero Dios no estar en nosotros. Este es un tema muy delicado, porque muchos piensan que por estar sirviendo en cualquier área de la iglesia, sea cual sea,
ya están bien delante de Dios. Y vuelvo y repito, se puede servir a Dios sin Dios. Sé que parecen muy duras estas palabras, de hecho lo son, pero son la realidad. Lo importante no es hacer para Dios, sino estar con Dios. Mira, aquí en Fuerteventura, nosotros en cada culto, yo siempre me reúno con todo el equipo de trabajo que van a servir en ese culto para compartirles una palabra, una enseñanza cortita acerca del servicio y sobre todo para orar. Y hace unas semanas atrás yo me reunía con ellos y les decía que el servicio es importante, pero que por encima del servicio está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Sí, yo sé que tú estás viendo este devocional y seguramente es porque tú estés en los caminos del Señor y me parece muy bien, pero la pregunta es, ¿Dios está contigo? Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero hoy medita en esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y si el Señor viniera hoy? ¿Cómo está tu relación con Él? No te estoy diciendo qué estás haciendo por Dios, en qué área le estás sirviendo, si tienes un llamado, un ministerio, si estás a tiempo completo, si eres pastor, ministro, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy diciendo, ¿cómo está tu relación con Dios? Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, por esta mañana. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un buen Dios, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que tú nos guardes, nos bendigas, Señor. Señor, y yo oro en este día, Señor, para que tú restaures todas las relaciones que estén mal, Señor. Para que esas personas que se han enfriado, que se han apartado, Señor, esas personas que quizás han caído en la rutina de servirte, pero no de buscarte, Señor, que tú arregles esa situación, que traigas ánimo sobre el desanimado, que traigas fuego sobre el que se ha enfriado, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo para que las personas vuelvan al primer amor contigo, porque lo más importante no es hacer para ti, sino estar contigo y tú con nosotros. Gracias por todo, gracias por tu palabra, guárdanos y bendícenos en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional, pero antes de terminar, piensa en esta pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Y si hay algo que mejorar en esa relación, ponte a cuentas con Dios ahora. No digas, lo haré más tarde, lo haré esta noche, lo haré mañana, ya el lunes, no. Ponte ahora a cuentas con el Señor. Dios te bendiga.